Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a mi caso desafiante en este evento entre la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, perteneciente a la Federación Argentina de Cardiología, y la Comisión Nacional de Residentes CONAREC. Mi nombre es Ezequiel Quintana, soy médico especialista en cardiología, secretario del Comité del Cardiólogo Joven de la Federación Argentina de Cardiología y vocal de SOCAVA. Estamos en conjunto con Guillermina Baroni, que es la moderadora, conmigo, que es médica especialista en cardiología, es la directora del Comité de Jóvenes Cardiólogos de SOCAVA también. Hoy tenemos al equipo del Sanatorio Tamendi, con el título Entre la inflamación y la descarga, un caso desafiante de miocarditis luego de una tormenta. Como presentador, como disertante, lo tenemos a Federico Migliano, es residente de cuarto año del sanatorio. Y como panelistas tenemos al doctor Augusto Lavalle Cobo, que es el jefe de la división cardiología del sanatorio, el doctor Santiago Brelich, que es jefe de residentes de cardiología, el doctor Fernando de Tori, especialista en cardiología, medicina nuclear e imágenes cardiovasculares del sanatorio, y además el doctor Héctor Betuli, es jefe de electrofisiología del sanatorio también. Así que muy buenas noches a todos, gracias por sumarse, por participar, y Federico, cuando quieras, arranca la presentación. Perfecto, me comparto. Ok. Ahí está. ¿Se ve? Sí, 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 se ve perfecto. perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches. Como me presentó Ezequiel, yo soy Federico Emiliano, soy residente de cuarto año del Sanatorio Tamendi, de cardiología, y el día de hoy la idea es explorar un caso que tuvimos en el sanatorio, en la unidad cerrada, que, bueno, creemos que merece la pena ser compartido. Se trata de una señora de 68 años de edad que es dislipidémica e hipotiroidea, medicada con rosuvastatina, 10 miligramos y levotirosina, 75 microgramos. Y la paciente es derivada inicialmente de otro centro por presentar un cuadro de 48 horas de evolución, cuyo cuadro estaba caracterizado por palpitaciones. A esas palpitaciones también se le asociaban un cuadro de mareos, diaforesis y taquimnea, en lo cual en ese centro se le realiza un electrocardiograma. Cabe aclarar que cuando ingresa la paciente a este centro, refieren los médicos que nos la derivan que estaba hemodinámicamente estable, ¿sí? Ella se la realiza este electrocardiograma, en donde podemos ver una taquicardia ventricular monomorfa, una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto, con un eje desviado a la izquierda y una imagen de bloqueo de rama izquierda. Con lo cual, ellos en el contexto de que la paciente estaba hemodinámicamente estable, más allá de sus síntomas clínicos, deciden realizar una cardioversión farmacológica con amiodarona y una vez estabilizada la paciente, nos la derivan a nuestro centro. Recibí a la paciente, nosotros el examen físico, la verdad que era bastante inocente, estaba normotensa, con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto regular, sin requerimiento de oxígeno. La paciente estaba hemodinámicamente estable, sin signos de bajo gasto ni de insuficiencia cardíaca, ni ruidos tampoco agregados a la auscultación. Lo único que refería la paciente al interrogatorio más bien dirigido era un cuadro que fue de vía aérea superior. Ella refería que había sido entre aproximadamente 10 días de evolución, que no requirió tratamiento, digamos, antibiótico y que se había autolimitado. En su electrocardiograma de ingreso era este que está en pantalla, que está en ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, un eje levemente desviado a la izquierda en -15, con un PR y un QRS conservado, un QT de 440 y un ST isonivelado. Lo que tiene como positivo más bien para destacar aquí es la cara inferior, que tenía T negativas en D2, D3 y ABF, y las T negativas que también se pueden ver en cara anterior en B3 a B6. Se le realiza un laboratorio de ingreso, que el laboratorio de ingreso estaba normal, el hemograma normal, con un ionograma y una función renal también normales. Se le solicitan biomarcadores, cuyos biomarcadores estaban elevados, con un segundo juego que no realiza curva, ¿sí? Sino que se mantienen en valores similares, con un BNP de 3100, una PCR de 40 y una eritrosedimentación de 30. Se le realiza también un ecocardiograma por guardia,
en donde informaba que los diámetros eran normales, con espesores también paritarias normales, pero que destacaba una función sistólica con un leve deterioro de una fracción de eyección de 45% y una hipoquinesia inferobasal, inferomedial, septal posterior basal y medial, y cabe destacar que la paciente no refería, el ecocardiograma, perdón, no refería derrame pericárdico. En contexto de una paciente de 68 años que llega a nuestro sanatorio por un cuadro de arritmia constatado por un electrocardiograma con una taquicardia ventricular, y el fin de abordar esta patología, el primer paso que nosotros nos planteamos es, bueno, descartar cualquier patología isquémica, con lo cual se realiza una cinecoronariografía. Vemos primeramente en la primera imagen a la arteria coronaria derecha y a la arteria coronaria izquierda en la segunda imagen, en la cual el estudio no evidencia lesiones angiográficamente significativas, más que un puente muscular en la arteria descendente anterior, pero que no había lesiones a nivel de las arterias epicárdicas, descartando de esta forma lesión coronaria. La paciente a las 8 horas de estar con nosotros en guardia evoluciona, ¿sí? Con otro cuadro muy similar al que al que la paciente había referido, ¿sí? Cabe destacar que ella ya estaba medicada con nosotros con amiodarona endovenosa, seguía con su mantenimiento endovenoso y con betabloqueantes, estaba con bisoprolol 2,5 inicialmente, y con este nuevo episodio que ella realiza en la guardia de nuestra unidad cerrada, se le realiza un nuevo electrocardiograma que es el siguiente. Este electro es similar al anterior, es nuevamente una taquicardia ventricular monomorfa, con un eje desviado a la izquierda y una imagen de bloqueo de rama izquierda, pero esta vez nosotros la interpretamos que la paciente tenía ¿sí? ya signos de descompensación hemodinámica porque estaba con una sintomatología mucho más florida a la que la paciente, según nos comentaron los médicos, había estado en su primer episodio, y estaba con tendencia ya a la hipotensión. Con lo cual se procede a realizar la cardioversión eléctrica, y en ese contexto, cuando la estábamos sedando para realizar y disponer de la cardioversión eléctrica, la paciente revierte de forma espontánea a ritmo sinusal con el electro similar al que vimos al comienzo de la presentación. Así que ahí realizamos nuevamente una carga de amiodarona endovenosa con un posterior mantenimiento y decidimos aumentar la dosis de los beta bloqueantes ya a 5 miligramos día. La paciente ahora, nosotros le realizamos un monitoreo continuo durante la internación, aproximadamente 72 horas en unidad cerrada. No volvió a evidenciar ningún signo ni síntoma del cual había ingresado. No había hecho ningún nuevo cambio por electrocardiograma ni por telemetría. Y luego de un monitoreo de 72 horas se decide entonces indicar el alta sanatorial con amiodarona y bisoprolol 5 miligramos día. Inicialmente interpretamos el cuadro como una probable perimiocarditis, ¿sí? Y el plan con ella era realizar una resonancia magnética para, bueno, continuar abordando esta patología, que se hizo de forma ambulatoria a los 7 días del alta, debido a que por cuestiones técnicas y administrativas no se pudo realizar durante la internación. Se realiza la resonancia magnética entonces a los 7 días, que aquí en el cine lo que vemos es nuevamente hipoquinesia inferobasal con inferomedial, bastante coincidente y congruente con el ecocardiograma que habíamos tenido de ella al ingreso. Luego se le realiza un mapa paramétrico, también la resonancia magnética, que con esto podíamos nosotros cuantificar mejor el edema miocárdico. Yo ahí marqué los dos puntos donde fuimos tomando como referencia, ¿sí? En donde se veía aumento de los valores en T2 inicialmente, en los segmentos más bien inferolateral e inferoseptal basal, ¿sí? No sé si se llega a ver el mouse, pero se ve que como una media tenemos de 68,9 milisegundos versus 52 con 2 milisegundos para lo que sería lo normal. Con lo cual estaba, digamos, teniendo un retraso, ¿sí? En este estudio. También se veía de forma parcheada, ¿sí? Tanto a nivel subepicárdico como intramiocárdico, ¿sí? Y este parcheado que tenía, tanto que era miocárdico focal, era bastante característico o nos acercaba a nosotros a algo de miocarditis aguda.
Le volvemos a hacer también otro mapa a nivel de T1, que tanto los valores T1 los encontrábamos aumentados, ¿sí? Teníamos tiempos de 1100, 1000 milisegundos para, ¿sí? Lo que ella tenía la paciente ya era 1140, con lo cual también estaba a favor de que estaban con retraso estos tiempos, estaban aumentados de forma global, ¿sí? Con lo cual estaba más a favor de lo que nosotros inicialmente pensábamos de alguna lesión miocárdica inflamatoria versus algo edematoso. Se le hace la secuencia con realce tardío, ¿sí? Aquí lo que vemos es un eje largo, ¿sí? Que también a nivel inferior vemos toda la parte inferolateral e inferoseptal basal, ¿sí? Un patrón de parcheado. Y aquí también lo vemos, no sé si se llega a ver con el mouse, en donde la lesión, digamos, no tiene un territorio coronario, no respeta territorios coronarios, lo que es más típico de miocarditis. Y aquí lo vemos también en una vista a cuatro cámaras, en un eje horizontal, el realce tardío subparcheado aquí y aquí. El informe final lo que nos hablaba era de un leve derrame pericárdico con leve edema, como dije, en secuencias en T2 en los segmentos ya mencionados, ¿sí? Con los valores en los mapas paramétricos aumentados, tanto a nivel en T1 como en T2, con presencia de realce tardío de gadolinio, tanto a nivel subepicardio como intramiocárdico, a predominio de la regionalidad mencionada, y con realce tardío, leve realce tardío, predominio lateral y posterior. Con estos hallazgos que nosotros tenemos en la resonancia magnética, interpretamos el cuadro como perimiocarditis aguda, como una miocarditis aguda, ¿sí? Contactamos a la paciente, nos contactamos con su médico de cabecera y decidimos iniciar entonces tratamiento con ibuprofeno 600 miligramos cada 8, que la paciente lo realiza por 10 días. Al mes de iniciar este tratamiento, la paciente vuelve a consultar con nosotros. Inicia nuevamente con un cuadro similar. La paciente también refiere que ya había venido hace 2, 3 días con estos cuadros, pero que se autolimitaban, por lo cual no había consultado, pero que el día que decide volver a consultar, dijo que era un episodio que ya básicamente no había cedido, por lo cual decide consultarnos con nosotros nuevamente por guardia. Este es el electro con el cual nosotros la recibimos nuevamente en esta segunda vez en la internación, en donde nuevamente observamos la taquicardia ventricular igual que en los demás episodios. La paciente ya al ingreso estaba con descompensación hemodinámica, por lo cual decidimos ahí realizar cardioversión eléctrica, que esta vez sí se pudo realizar. Se realiza cardioversión eléctrica sincrónica a 200 joules que revierte de forma exitosa a ritmo sinusal a 60 latidos por minuto. Se realiza una nueva carga y mantenimiento de amiodarona, se continúa con el tratamiento con ibuprofeno 600 miligramos cada 8 y se le añade al tratamiento, al esquema ya previo conocido, la colchicina 0,5 miligramos cada 12 horas. Por lo que hasta el momento tenemos una señora de 68 años que como un antecedente quizás para poner o ponderar en este caso era un cuadro de vía aérea superior hace 10 días, que debuta con una taquicardia ventricular sostenida, que descartamos la causa isquémica mediante una cinecoronariografía, donde se le realiza una resonancia magnética cardíaca que hablaba de reverse tardío, tanto a nivel subepicárdico como intramiocárdico, acompañando nuestro presunto diagnóstico de miocarditis aguda y en donde teníamos una paciente que a pesar ya del tratamiento pleno que tenía con tanto los beta bloqueantes como los antiarrítmicos con amiodarona, ¿sí? Y el ibuprofeno, había evolucionado de forma tórpida con una recurrencia de esta arritmia, perdón, a pesar de su tratamiento médico pleno y óptimo a máximas dosis. Nosotros inicialmente nuestra gran discusión o nuestro gran planteo de esta paciente que realmente nos enfrentaba a un desafío era en cómo la interpretábamos y cómo continuábamos con el tratamiento con la paciente, debido a que si bien una paciente que ya estaba con su tratamiento farmacológico completo, ¿sí? Nos planteaba de que volvía a intercurrir con episodios arritmogénicos y que a su vez esos episodios arritmogénicos generaban a la paciente una descompensación hemodinámica.
Inicialmente hablamos de, bueno, realizar un electrofisiológico para después finalmente poder ablacionar la arritmia, o también lo que nos planteamos si fue el implante de un CDI en esta paciente. Ya repito, más allá de que no es una paciente que si bien encaja por guías, ¿sí?, a las cuales están escritas, era una paciente que también tenía una evolución muy tórpida y que no respondía al tratamiento instaurado. Así que se decide en conjunto con el equipo de electrofisiología el implante de un CDI bicameral, con lo cual también se pueden aumentar las dosis de los beta bloqueantes, dejándola con bisoprolol 10 miligramos día, amiodarona 200 miligramos días y el tratamiento con ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas y la colchicina que fue cada 12 horas. La paciente, bueno, finalmente se va de alta, no volvió al momento a repetir episodios adrenogénicos, no asistió al sanatorio, nos contactamos con su médico de cabecera que también nos informó que por el momento la paciente está sin signos de lo que había tenido, con lo cual esperamos que, bueno, haya sido una conducta adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. La verdad es que muy interesante el caso y como decís vos, es una paciente que se escapa de las guías de implante de CDI claramente. Em, para eso le voy a dar lugar a los expertos, si quieren aportar. Yo, Guillermina, antes de que darle la palabra al doctor Betuli, que en esto me parece que de todo lo que estamos conectados es el que, por lejos, el que más sabe del tema, creo que desde el punto de vista clínico lo que contó Federico recién, parecía una síntesis súper cortita de algo que se decidió rápido. Y la verdad que primero que un paciente se vaya de alta y a los días verlo de vuelta internado es una de las frustraciones más grandes, creo que Sí. sentimos todos los que hacemos internación, ¿no? Eso es un punto que es bastante frustrante, sobre todo cuando no es programado, porque en la enfermedad coronaria te da un changüí decirle, bueno, lo dejo en un segundo plano y viene con el bolsito. Pero estas cosas realmente a veces te generan frustración. Y la segunda que realmente nos costó mucho ir discutiendo y decidiendo al principio cómo íbamos siguiendo, si había que repetir imágenes nuevas, si el tratamiento antiinflamatorio era el adecuado, si el tratamiento antiarrítmico era el adecuado, si había que ponerle un desfibrilador. O sea, creo que realmente, como decís, es un caso que escapa a las guías tradicionales y por suerte tuvimos una muy linda comunicación e intervención de los distintos efectores de los equipos de atención que habitualmente incluyen un paciente en nuestro sanatorio y creo que pudimos llegar a una buena decisión. No sé si será la mejor, el tiempo lo dirá, pero realmente Héctor fue un gran aporte para explicarnos qué esperábamos y Fernando desde las imágenes también, porque no sabíamos qué hacer, si repetirle el estudio, ver si está mejor, no, si había que esperar, si realmente valía la pena y fue complejo, la verdad que fue una decisión compleja. Muy bien. Bueno, el primer comentario es dejar aclarado cuál es la conducta en una miocarditis aguda con arritmia ventricular, ¿no? Eh, lo que se debe hacer, que no es lo que hicimos, es esperar un tiempo de tratamiento con drogas antiarrítmicas y luego de un periodo de 2 o 3 meses realizar un estudio electrofisiológico con la posibilidad o para ver si se puede inducir la misma arritmia u otra arritmia ventricular y de esta manera ver que todavía es un miocardio susceptible de realizar, de comportarse arritmogénicamente y en ese caso el implante CDI hubiese sido lo indicado. Ahora bien, nos tuvimos que apartar de esa posibilidad por varias razones. La primera razón es que había pasado un tiempo prolongado luego del primer insulto del miocardio, que llevábamos más de un mes. Y si bien no teníamos elementos humorales para saber si estábamos todavía cursando la miocardiopatía aguda, la subaguda o ya estaba superado el proceso inflamatorio.
La paciente ya estaba con dosis plena de antiarrítmicos, y acá viene lo que se llama el mundo real. Podemos mandar a esta paciente a la casa para que espere un mes o un mes y medio más y hacer el estudio electrofisiológico. Eso suponía un riesgo alto, máxime teniendo en cuenta el contexto familiar, por un lado, también el paciente, ¿no es así? Y además porque la miocarditis, a medida que va evolucionando hacia la cronicidad, existen algunos procesos que son cada vez más proarrítmicos. Uno de los procesos que se sabe que acontece es que los gap junction, que intervienen en la conducción del estímulo eléctrico, se ven alterados, y esto lo que determina es la alteración de la conducción anisotrópica, y esto es un mecanismo muy común arritmogénico en este tipo de patologías. El segundo aspecto es que si la patología seguía evolucionando hacia la cronicidad, el tejido es suplantado por fibrosis, y ya en ese caso la fibrosis es el elemento apropiado para todos los mecanismos de reentrada que se pueden observar. Esta paciente siempre hizo la misma taquicardia ventricular, con imagen de bloqueo de rama izquierda con eje a la izquierda. Así que este era un paciente que primero se decidió la colocación del CDI con la idea de darle protección al paciente ante un eventual efecto arrítmico. Y siempre teniendo a la mano la otra conducta que también está indicada, que si el paciente ya en estado crónico vuelve a repetir la misma arritmia, evidentemente es una paciente que lo que hay que hacerle es una ablación del foco, porque evidentemente el origen de la taquicardia ventricular era siempre el mismo por las imágenes del electrocardiograma. Bueno, entonces esa fue la razón por la cual, estando más cerca del mundo real que de las guías, se decidió darle cobertura a la posibilidad de que tenga una arritmia ventricular que pudiera ser fatal, y estamos expectantes que si se presenta nuevamente esa arritmia debe ser ablacionada. Yo he visto a la paciente en 2 oportunidades y la paciente en ningún momento presentó arritmia ventricular. Lógicamente que, como todos sabemos, en una etapa inicial estuvo con una dosis de beta bloqueante baja, como es 2,5 de bisoprolol. Después se le pudo aumentar a 5 y creo que se fue de alta con 10 miligramos, que es lo más apropiado, porque ya tenía un soporte de bradicardia dado por el dispositivo. Y además el efecto acumulativo de la miodarona evidentemente se está haciendo notar, y de esta manera, con una dosis plena de beta bloqueantes y ya con el efecto acumulativo de la miodarona y con la protección que va a tener el paciente de una eventual arritmia ventricular, creo que estamos en una buena situación como para estar expectantes que si se repitiera la misma arritmia ventricular, está indicada la ablación del foco de referencia. Eso es todo lo que puedo aportar. Esta es una arritmia, es una patología, la miocarditis, que en este caso tuvo una presentación por arritmia ventricular. No es lo que pasa siempre, porque en realidad la miocarditis puede también presentarse a veces con la forma de el sistema eléctrico de conducción. Los pacientes se pueden presentar con bradicardias extremas, con bloqueo AB, con bloqueo de rama, y eso está relacionado a lo que dije inicialmente de la afectación de los gap junction o de la progresión hacia la fibrosis del sistema de conducción. No fue este el caso, ¿no?, de este tipo de miocarditis, que suponemos fue viral, pero es el caso de las miocarditis en fase crónica, como es en nuestro país la miocarditis chagásica, que se manifiesta preferentemente por afectar el nódulo sinusal, la conducción AB, las ramas, y se presentan
más que con arritmia ventricular sostenida, con graves trastornos de conducción, ¿no? Que en general terminan muchas veces con marcapaso y o CDI. Eso es lo que puedo aportar en este momento sobre la conducta que se adoptó, teniendo en cuenta que, ya digo, había pasado un tiempo en el cual teníamos que pensar que ya no estábamos en la fase aguda ni subaguda, y el paciente seguía haciendo arritmia ventricular grave. Y últimamente, los últimos episodios fueron con compromiso hemodinámico, lo cual nos limitaba un poco para comenzar por la ablación, porque en la ablación lógicamente hay que inducir al paciente, y el paciente cuando se presentó con esta arritmia en la última parte tenía compromiso hemodinámico. O sea que era un poco arriesgado comenzar por la ablación. Nos pareció más apropiado comenzar por la cobertura con CDI para dar tiempo a las drogas y bueno, y estar atento con la posibilidad de hacerle en su momento una ablación. No sé si queda algo que me olvide. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Generalmente las miocarditis, cierto porcentaje tienen una remisión total a largo plazo con reversión de distintos parámetros hemodinámicos, anatómicos y demás. ¿Consideraría prudente considerar en esta paciente a futuro extraer el CDI No, en algún momento? no. No lo consideraría y doy una explicación. En la fase crónica, el factor que más se hace notar es la fibrosis. La fibrosis es el mecanismo arritmogénico ya no discutido, tanto en las arritmias auriculares como en las arritmias ventriculares. Este paciente mostró un parcheado subepicárdico e intramiocárdico, y evidentemente eso va a ser fibrosis en su momento. Esa fibrosis van a ser mecanismos de reentrada a disposición para todo tipo de, no solamente arritmias ventriculares aisladas, sino puede sufrir mecanismos de taquicardias ventriculares sostenidas, ¿no? Yo tenía una pregunta también, doctor, que es muy bueno, es muy similar a lo que le preguntó Ezequiel, pero es en el caso de que se le vuelva a repetir una resonancia y que la resonancia ya no dé todo ese parcheado, en ese caso le iba muy enfocado a lo que había preguntado Ezequiel, pero bueno, ¿continuaría con el CDI o pensaría en retirárselo? O sea, bueno, por lo que le contestó, no pensaría retirárselo, pero bueno, en el caso o sea, no sabemos si todavía no le repitieron, no hicieron ningún estudio de seguimiento. Sí. Bueno, yo creo que Fernando de Tori Es, sería el es un indicado. caso muy complejo, o sea, como dijeron ustedes al principio, es un caso muy complejo porque se escapa totalmente de todas las guías y creo que no fue una decisión que se haya tomado de un día para el otro como cualquier otro caso por ahí más sencillo, le habrá llevado bastante tiempo. eh, Pero bueno, uno con el diario del lunes es fácil hacer este tipo de preguntas, pero bueno, cuando No, uno tiene el paciente está, enfrente es otra cosa. está bien el comentario mío. Yo le daría la palabra, si me permiten, al doctor de Tori, para ver qué pasa con el parcheado actual. Yo personalmente creo que ese parcheado va a ser fibrosis. No creo que ese parcheado vaya a tener una remisión total, porque es muy, muy difícil lograr la recuperación del territorio miocárdico que fue suplantado por tejido conectivo. Entonces yo creo que va a estar latente y presente permanentemente la posibilidad de los mecanismos de reentrada, ¿no? Pero bueno, quizás de Tori podrá aportar más elementos desde el punto de vista de la resonancia nuclear magnética, a ver si él vio que haya habido remisión completa del proceso inflamatorio, ¿no? Y del parcheado que hemos observado.
¿no? Con todo gusto, doctor. Lo que uno ve primero en la resonancia en una miopericarditis es la permeabilidad vascular que se manifiesta con hiperemia. Eso aparece en los primeros, desde el momento hasta los primeros 3, 4, 5 días. El edema persiste más tiempo, que se ve a través de la secuencia de los mapping de T2 o de las secuencias ponderadas en T2 y lo podemos ver una semana, 10 días. Y el realce tardío uno lo suele ver, suele ser lo que permanece durante más tiempo. Parte de ese realce tardío es componente inflamatorio y puede resolver, y parte va a terminar en fibrosis. ¿Qué tanto corresponderá a cada uno? Lo va a decir el tiempo, pero estoy bastante convencido como el doctor Betuli que seguramente algo de fibrosis por el nivel de inflamación que tenía esta paciente va a quedar. La guía sobre la guía europea de 2025 lo que dice es que el seguimiento prudencial es a los 6 meses. Habitualmente siempre se planteó entre 3 y 6 meses. Antes que eso, la inflamación seguramente persiste y uno va a seguir viendo probablemente ya no hiperemia, que se ve en la secuencia de T1 post-contraste, muy probablemente tampoco no se vea en el T2 edema, pero el realce tardío de los primeros 3 meses seguramente va a estar. A los 6 meses quita también y a partir de ese tiempo uno empieza a definir qué tanto de la inflamación pasó y qué tanto va a transformarse en fibrosis. Eh, Era una decisión muy compleja, estoy de acuerdo con todo el equipo tratante. Creo que es muy difícil darle alta 2 veces a una arritmia ventricular sin darle alguna solución, digamos. Tal vez si uno lo piensa desde el punto de vista fisiopatológico, uno considera que, bueno, que la inflamación que va a pasar y que hay que contener a la paciente en esa situación, como comentó en la introducción del doctor Betuli, pero también creo que a ninguno de nosotros nos gustaría dar 2 veces de alta una arritmia ventricular de esas características sin saber que la paciente está protegida. Creo que en base a eso y a la recurrencia y que ya había pasado tiempo prudencial para lo que uno espera en los primeros días, que es donde hay más arritmia, es que se tomó la conducta. Desde el punto de vista de las imágenes, la verdad que era una miopericarditis como tantas vemos, digamos, con algo de alteración de la motilidad parietal, una fracción de eyección leve, algo edema, hiperemia, sí tenía su componente inflamatorio, pero vemos muchísimas similares a esta en imágenes y la paciente tiene algo de dolor precordial, algunas extrasístoles, a los 10 días ya no tiene sintomatología. La presentación realmente fue atípica y yo lo que planteo como inquietud es si ahora que está un poco de moda la genética, yo no tengo experiencia en genética en miocarditis, pero la guía ya lo pone como 2A también en pacientes que tienen arritmia ventricular, considerar un estudio genético para pensar por qué esta paciente ante esta injuria tuvo esa expresión arrítmica, ¿no? Es otra posibilidad que uno podría contemplar porque, digamos, desde el punto de vista del cuadro clínico, el cuadro viral 10 días antes, si se quiere, palpitaciones, las imágenes del eco, las enzimas, los marcadores humorales y la imagen de resonancia, le sacamos la arritmia ventricular y es una paciente, no hay Ateneo, es una paciente común. Esta paciente se manifestó de esta forma y bueno, habría que buscar un poquito más, tal vez por qué, pero mientras tanto, que siga con vida, si nos da tiempo a ver un poquito por qué la manifestación de ella fue la arritmia ventricular y tan compleja. Así que una decisión muy difícil, que es cierto que charlamos entre todos, pero sí, sí, yo también estoy de acuerdo que lo prioritario en este contexto era proteger la vida de la paciente. Y después va a estar esa inquietud muchas veces, ¿no? Digamos, también así como es difícil mandar de alta 2 veces una taquicardia ventricular, es difícil sacar un CDI. Me imagino que el doctor ya habrá tenido, fuera aún de una miocarditis, pero es una situación que alguna vez se ha planteado, es complejo, es una decisión compleja sacar una herramienta de este tipo. Seguramente va a quedar con algo de fibrosis, de todo eso que se ve en el agudo, algo le va a quedar después de 6 meses y va a ser muy complejo convencer a la paciente y convencernos nosotros de que la paciente puede quedar sin el dispositivo, aunque no la choque, ¿no? Es una decisión difícil sacar un CD. Doctor Vittori, le quiero hacer una consulta aprovechando su especialidad en medicina nuclear. Sabemos las ventajas de la ecocardiografía, de la resonancia magnética,
Pero ¿hay algún estudio o un examen complementario desde la medicina nuclear que nos pueda ayudar, tanto en el agudo como en el crónico y a largo plazo? Sí, lo que se plantea como opción para si no hay disponibilidad de resonancia es el PET. El PET con FDG, lo que tenés que hacer es una inhibición miocárdica, porque habitualmente el FDG tenés captación habitual en el miocardio. Entonces vos tenés que hacer una inhibición como cuando buscas endocarditis, que haces, digamos, una dieta rica en grasa 48 horas antes, como para que la captación de FDG sea la inflamación y no sea, digamos, en la captación habitual del miocardio. Eso puede ser útil, sobre todo en casos que vos sospeches como diagnóstico diferencial la sarcoidosis, que además de ver la imagen cardíaca vas a ver también los campos pulmonares y ver si no tiene alguna extensión extracardíaca de la enfermedad. Pero ahora en una miocarditis supuestamente viral, como la que sospechamos en esta paciente, puede ser útil en caso de no tener resonancia para evidenciar la inflamación. En otro tiempo se usaba el galio con SPECT, pero ya el galio no lo tenemos más en Argentina. No eran igual, la calidad de las imágenes no eran igual a la de ahora. La FDG en el PET sigue siendo una herramienta más para los casos complejos que no termina de definir la resonancia o el cuadro clínico, o en caso de no tener disponibilidad de resonancia. Genial, buenísimo. Bueno, si alguien en el chat quiere hacer algún comentario, una pregunta, es el momento. De paso, les comento que todos los casos son grabados. Mi caso desafiante luego queda subido en la página de Socava. Este caso, junto con los demás, va a ser valorado por un equipo de una comisión de la Federación Argentina de Cardiología, el cual va a ir a una competencia para ser presentado en el Congreso de la Federación del año que viene en Rosario, eh, por un premio y además para presentarse en la revista de la Federación, para ser publicado. No sé si quieren hacer algún otro detalle, algún otro comentario, si no, vamos concluyendo. Muy bueno, antes que nada, Federico, muy buen en caso, muy buena presentación, excelente. Gracias. Así como también es un caso, como bien lo dice el título, desafiante, por todo lo que estuvimos mencionando hasta el momento. Bueno, muchísimas Bu- gracias por participar. La verdad, excelente el caso, la revisión de los expertos. Muchas gracias por todos los aportes. Y bueno, vamos cerrando el evento. Nos encontramos el próximo caso el día jueves. Así que muchas gracias y saludos a todos. Chao, Bueno, William. gracias, Gracias. gracias a todos por la invitación. Ha sido un gusto para mí estar en este chat y bueno, los saludo a todos fuertemente. Muchas Adiós, gracias por muchas la gracias. participación.